Y tal y como les decíamos, ya está en el estudio de directo de Radio Vitoria Josu López Ubierna, diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad. Egunon, muy buenos días. Ay, Egunon, buenos días. Y muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Lleva poco tiempo en el cargo, desde julio. ¿Qué tal ha sido ese traspaso de poderes y qué ha podido ver del departamento que dirige? Bueno, el traspaso de poderes, hay que decirlo además en un tono coloquial, es un traspaso de poderes, de firma, de problemas y de cosas a medio hacer. Es normal, estamos en un departamento que es dinámico y que tenemos que estar siempre, en este caso, en el ámbito sobre todo de la movilidad, del ámbito de los transportes. Estamos modificando todo el sistema del transporte foral y siempre hay cosas pendientes y peticiones, quejas y aportaciones de ciudadanos y también de las instituciones de ayuntamientos y juntas administrativas. Pero el traspaso con los anteriores gestores del Partido Popular ha sido tranquilo y afable, como no podía ser de otra manera. Para ayudarle en su labor durante los próximos 4 años de esta legislatura va a tener como directora de Infraestructuras Viarias y Movilidad a Marian Gutiérrez. Muchos la conocen por haber sido concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la pasada legislatura, fue responsable también de Hacienda en el gobierno de Patxi Lazcoz, conocedora de ese plan de movilidad del año 2009. Incluso se había especulado si esto era un gesto hacia el sector más crítico del Partido Socialista. Lo que está claro es que has definido muy bien una serie de características de Marian, y hay otra que también hay que reseñar, que yo he trabajado con ella durante estos tiempos, en el ámbito de Hacienda sobre todo. Hemos trabajado conjuntamente tanto ella en el ayuntamiento como yo en juntas generales. Entonces, has explicado muy bien su capacidad de gestión, has explicado muy bien su experiencia en el ámbito de la administración y has explicado otra cosa que también es importante, su capacidad de interlocución con los ciudadanos y con el ayuntamiento. En el partido ya no hay grupos críticos o medios críticos, como si fuese un termómetro. Lo que hay es gente que confía en el socialismo, que tiene ganas y mucho interés en que el socialismo a la vez tenga una representación institucional importante y que además, y que es lo más importante desde el punto de vista del socialismo, es que nuestras ideas de igualdad, de que la reforma laboral desaparezca, de que damos un mejor servicio al ciudadano, de que defendemos los servicios públicos, esas cosas que le interesan a los ciudadanos y además que es el modo y manera en que entendemos el socialismo, se lleva adelante. Nosotros lo que hemos hecho, tanto Cristina como yo en lo que se refiere a mi departamento, es conformar un equipo. Un equipo solvente, un equipo con capacidad de gestión y un equipo además con experiencia. ¿Para qué? Para llevar adelante el programa de gobierno y el programa electoral, el contrato que hicimos con los ciudadanos alaveses. Un equipo de gobierno bicolor en el que hay 2 diputados del Partido Socialista, 6 del Partido Nacionalista Vasco. ¿Esperan tener la fuerza necesaria para poder sacar todos los proyectos adelante durante esta legislatura? Bueno, el hecho de que se conforme un gobierno a 2 significa que hay capacidad de acuerdo, que hay capacidad de trabajar conjuntamente y que hay reflexiones compartidas, con lo cual es un buen, por así decirlo, un buen ejemplo, un buen punto de partida para trabajar en unas juntas generales con muchos partidos. Y entonces, bueno, si ya somos capaces de habernos juntado 2, será más fácil unirnos con más personas. Ya hemos hecho el primer ejercicio nosotros, que 2 partidos de 2 sensibilidades diferentes, con 2 programas políticos diferentes, hemos llegado a un acuerdo de gobierno. Es un buen principio y además lo vamos a intentar. Nadie duda de nuestra capacidad ni de negociación, ni de acuerdo, ni de trabajo. Volviendo a sus funciones como diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, lleva poco tiempo, lo decíamos, tomó posesión a principios del mes de julio, pero ¿cuáles van a ser esas líneas o esas directrices que quiere poner en marcha en su departamento? Os comentaba antes que tenemos un departamento que ya está en marcha, nunca mejor dicho, por aquello de Infraestructuras Viarias y Movilidad, en el sentido del transporte, ¿vale? El gran reto que tenemos desde nuestro punto de vista y además desde el punto de vista del gobierno foral es acabar de implantar el plan de transporte interurbano foral. Tenemos ahí un deber de servicio público para los ciudadanos, tenemos también que recoger ese derecho a la movilidad y sobre todo el gran reto, desde mi punto de vista, va a ser vertebrar el territorio. Que cualquier persona en el territorio tenga la posibilidad de acceder a un medio de transporte que le pueda, en este caso, pues ya sea por motivos sanitarios, por motivos educativos, por motivos de ocio, pues poder moverse por el territorio. Ese es el gran reto. Yo creo que además es un reto que no solamente compete al propio gobierno foral, también compete a todos los grupos junteros y compete también a todas las administraciones, porque la movilidad no tiene bandera, no tiene partido, es un reto del territorio. Tenemos que conseguir que esta transformación del transporte interurbano foral vaya adelante y consigamos facilitar, en este caso, la movilidad a los ciudadanos. Ese será el gran reto. Luego, junto a eso, hay otra serie de cosas que, evidentemente, también hay que desarrollar. En el ámbito de las carreteras, siempre tenemos ahí peticiones
de pueblos, de juntas administrativas, hay que mantener la seguridad vial, es una competencia en exclusiva, es una cosa de la cual nos sentimos siempre orgullosos los alaveses, y tenemos que hacer otra materia que es importante desde el punto de vista de las carreteras, que es la inversión pública. En la medida que tenemos inversión pública, pues generamos oportunidades de empleo y que las empresas sigan trabajando en esta materia. También hay más cosas. Vamos a ir desgranándolas poco a poco a lo largo de esta entrevista. Comenzamos por uno de los puntos que ya señalaba, ¿no? Ese plan foral de transportes que está cambiando el modo de moverse por el territorio, que comenzó con el anterior equipo de gobierno, con el Partido Popular. De momento hay 2 líneas que están ya en funcionamiento, la de Ayala y la de Rioja Alavesa. ¿Qué balance hace de estas 2 líneas en marcha? ¿Le han llegado quejas, le han llegado sugerencias? Pues las 2 cosas. Nos han llegado quejas y sugerencias. Y nosotros, más que el hecho de que cuando hay una transformación del transporte haya quejas y sugerencias, es bueno, significa, porque es una cosa, el transporte dinámico. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es recoger esas quejas y sugerencias, intentar a ver cómo se pueden de alguna manera corregir. Y también lo que vamos a hacer a partir, sobre todo de septiembre, que cuando están ya todas las instituciones en marcha, es hablar tanto con los ayuntamientos, con las cuadrillas, con juntas administrativas. Porque algunas veces el problema o la solución de un usuario, contemplado en global, en la comarca, es mucho más fácil de solventar. Porque si lo hacemos punto a punto, imaginemos, por ejemplo, que un ayuntamiento sugiere una cosa, igual es contradictorio con lo que sugiere otro ayuntamiento desde el punto de vista del transporte. Pero sobre todo lo que quiero resaltar es la colaboración que estamos teniendo con los usuarios y con los ayuntamientos y juntas administrativas en estas fiestas patronales, donde vamos a invitación de ellos a visitar, pues nos están dando pautas importantes en cuanto a cómo podemos solventar esas cuestiones. Por lo tanto, sí que se plantean poder hacer cambios en esas líneas que ya están en marcha. En estos mismos micrófonos, hace varias semanas, la alcaldesa de Amurrio, Yosun Irami, sí que hacía un balance malo, decía que que también había pillado que habían entrado los horarios estivales y que, claro, mucha gente que tenía que ir a trabajar no había podido desplazarse en autobús, que en septiembre también iban a esperar para poder reunirse. ¿Abiertos entonces a cambiar algunas cosas? Es una obviedad, es decir, cualquier proyecto tiene que tener un periodo de evaluación. Y ese proyecto de evaluación lo que vamos a hacer es que en vez de ser una mera cuestión técnica, lo hagamos institucionalmente. Porque está claro, lo he dicho desde el principio, es un objetivo del gobierno foral y es un objetivo de legislatura. Y desde luego en la gestión de esta materia es donde se juega buena parte de la legislatura, pero no tanto porque sea un interés político personal, sino porque tenemos que dar ese servicio público a los ciudadanos. No podemos hacer una transformación del transporte público foral y que estemos en peores condiciones que la anterior en cuanto a frecuencias y horarios, o que estemos, por así decirlo, hagamos un proyecto de cambio de transformación del transporte foral y tengamos a los usuarios y tengamos a las instituciones en contra. O sea, el reto, y insisto en la palabra reto, es lo que sucedió, por ejemplo, con el plan de movilidad de Vitoria-Gasteiz. Se consiguió la complicidad de todos los grupos políticos, se hizo el diseño, se mantuvo durante un tiempo para probarlo, nunca mejor dicho, y evaluarlo, y luego si hay que hacer cambios, se harán. Pero ¿cuál es el modo y manera en que se ve que el plan funciona? En la medida que haya más usuarios, porque eso es uno de la prueba de algodón, por así decirlo, del transporte. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? La siguiente línea es la de Álava Central, que creo que calculan más o menos podría entrar en funcionamiento para el mes de octubre. No sé si nos puede concretar algo más. Sí, vamos, el Álava Central es una línea que recoge bastantes líneas, porque el sistema ha cambiado un poco. Antes eran unas líneas, no sé si llegaban hasta 30 o 40 líneas, y ahora lo que se hace es por lotes, ¿no? Entonces, en el ámbito de Álava Central es el más importante desde el punto de vista de posibles viajeros y cambios. Nos hemos encontrado con el proyecto en marcha, que es como decir, a medio hacer, y entonces estamos estudiando cómo podemos encajar algunas de las alegaciones que se hicieron en su momento, y nos estamos planteando también, seguramente, que antes de implantarlo, a ver si nos da tiempo a poder hablar y poder con las instituciones concretas, con ayuntamientos y juntas administrativas, porque seguramente algún detalle se podrá corregir antes de ponerlo en marcha. Aquí sí que quieren hacer una labor previa, ¿no? Sí, porque es importante. Pero yo creo que en el tema del transporte, cuando hay un cambio, hay que hacer una labor de socialización informativa, de explicar los cambios y por qué se hacen. Porque seguramente si tú explicas un cambio y lo haces de manera razonable, con razones, nunca mejor dicho, pues la gente lo va a entender. Y va a entender también que haya un periodo de prueba,
que haya un periodo de experimentación, porque lo que nos parece a nosotros en algún momento que te cambian lo que ha sido habitualmente la parada o lo que ha sido habitualmente los 5 minutos arriba abajo, pues parece ser que va a funcionar mal, pero vamos a darle una posibilidad. Y respecto a lo que comentabas de que se hacía una valoración negativa, yo lo que sí pido, desde la experiencia que tuvimos con el plan de movilidad en Vitoria-Gasteiz, que la manera de solventar los problemas no es tanto decir malo en sentido general, porque pasaría como cuando vas al médico y estoy enfermo, con lo cual no conseguiríamos curar a nadie, sino que hay que decir, bueno, este es el problema que hay, esta es la posible solución. Porque eso va a ser mucho más rápido, porque al final lo que queremos es que facilitar la movilidad significa que haya por parte de los usuarios que estén, por así decirlo, satisfechos con el servicio que se da. Una de las facilidades que también pueden tener todos los usuarios de ese transporte es poder pagar de una manera única, ¿no? Se está trabajando en ello. ¿Cuándo vamos a poder contar que ya está todo en marcha? Todo en marcha, aparte de lo que has comentado de esa línea de Álava Central, luego hay un reto muy importante con el transporte comarcal. Y quiero detenerme en este punto porque es importante, seguramente las líneas regulares de autobuses no van a pasar por todos los sitios que pasaban antes. Pero hay que dar cobertura y hay que dar alternativas a los usuarios del transporte foral. Y es un reto importante, insisto en lo del reto, el tema del taxi rural, lo que se entendía antes por el taxi rural. ¿Por qué? Porque es complementario y suplementario de lo que vamos a hacer con las líneas regulares. Nadie entendería que un autobús de 40 o de 60 plazas pasase por una zona donde solamente se monta una persona a la semana, pero esa persona, como ciudadano alavés, tiene derecho, y las administraciones, en este caso la administración foral y mi departamento, tiene que darle una alternativa al hecho de que no pase el transporte regular. Es decir, pues tenemos que hacerlo a través del transporte comarcal. Y eso es importante también porque en este diseño el transporte comarcal no es solamente el acercarse al autobús, sino de línea regular, sino sobre todo es conseguir que puedan ir a la cabecera de comarca. En la cabecera de comarca habitualmente es donde están los servicios sanitarios, los servicios educativos, los servicios de gestión administrativa o los centros de ocio. Con lo cual sí que se va a facilitar mediante ese taxi rural que decía, pues acercarse a esos puntos más fuertes para luego poder conectar con el resto del territorio de la capital alavesa. O para quedarse allí. Eso es una de los ¿Cómo funcionaría? Es una de las cosas en las que estamos trabajando, porque también en estas cosas del transporte, aparte del impulso político, aparte de las necesidades, hay una legislación que hay que cumplir. Que no pasa nada, pero hay que cumplirla. Es decir, hay que saber exactamente cuáles son los márgenes que tenemos respecto al modo y manera en que debe prestarse el servicio, que es la parte que estamos trabajando. Sí, que hemos visto, por ejemplo, que existe el BUX, que acerca a los pueblos del municipio de Vitoria a lo que es a la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz. No sé si sería un sistema similar, ¿no? Un transporte a la demanda. No, o sea, no es tanto el transporte a la demanda, es lo que existía hasta ahora, ¿vale? Nosotros queremos ampliar un poco más el concepto, ¿vale? Pero todavía, por ejemplo, en la experiencia de los pueblos, pues la valoración que se está haciendo no es que sea excesivamente positiva. En cuanto al uso, insisto, la clave del transporte foral, la clave de cualquier sistema de movilidad es el uso que hace el usuario, porque si no se utiliza, está claro que está más planteado. ¿Se han fijado ahí un objetivo del número de usuarios que normalmente utilizan este transporte o lo utilizaban hasta ahora, un incremento también? Sí, no, la idea, hombre, claro, es que si el transporte foral, después de hacer este cambio, no tenemos más usuarios, significa que lo hemos diseñado mal, que no es atractivo, porque debajo de todo esto hay un objetivo que es conseguir que el transporte público colectivo tenga mayores usuarios, por motivos medioambientales, por motivos económicos, por motivos sociales. Es decir, hay muchas personas, ya sea por la edad joven o por la edad mayor, que si no le damos ese transporte no tendrían posibilidades de moverse por el territorio. Y no sé en qué cifras se mueven más o menos o qué considerarían que es una buena aceptación de este plan. Vamos a plantear... No, pero no es porque no dar una cifra, sino por una realidad. Es decir, cuando tengamos todo el diseño completo es cuando nos podemos marcar exactamente cuáles son los objetivos de usuarios. También el margen de mejora en Álava es el que es. Esto de la natalidad hace que cada vez seamos menos personas en el territorio. Pero en todo caso, cuando tengamos todo el diseño, sí que podemos decir sobre los datos antiguos cuál es el objetivo y cuáles son las posibilidades y potencialidades del servicio. Pero en todo caso, si los usuarios del servicio están satisfechos y conformes y luego además conseguimos aumentar el número de usuarios, ese será el objetivo conseguido. Avanzando en otras cuestiones, imagino que también tendrán que revisar el PICA, ¿no? El Plan Integral de Carreteras de Álava.
hay una determinación desde el punto de vista normativo, pero lo más importante en el PICA es una planificación a largo plazo, con lo cual las planificaciones a largo plazo, pues no, como se suele decir en estos casos, no ven los baches que se van produciendo. Entonces tenemos, desde el punto de vista temporal, muchas de las obras están por así decirlo, fuera de tiempo. Desde el punto de vista presupuestario ha habido un descenso muy importante de recursos para poder llevarlo a cabo. Y luego también desde el punto de vista socioeconómico, en este caso demográfico, es decir, zonas que parecían que iban a tener un desarrollo muy importante desde el punto de vista demográfico, pues se han frenado. Entonces, más que hacer desde el punto de vista legal lo que corresponde de actualizar, revisar o modificar, lo que sigue a lo largo de esta legislatura, vamos a fijar exactamente cómo está el PICA y qué obras son prioritarias en el sentido de ese motivo, es decir, si desde el punto de vista presupuestario se pueden hacer. Ha habido cambios desde el punto de vista socioeconómico, en lo que corresponde a demográfico, y luego también es muy importante. Hay carreteras donde ha aumentado los puntos negros y la siniestralidad y la seguridad vial, y entonces esas tienen que ser prioritarias, por razones obvias, es decir, si continuamente en un sitio producen accidentes, indiferentemente de que esté o no esté en el PICA, hay que dar respuesta a esa situación, porque esa es una de las claves. Garantizar la seguridad vial de los usuarios de la vía, en este caso de las carreteras. Pero tendrán que estudiar, entiendo, ¿no? De momento, cuáles son esos puntos y cuáles son esas obras a realizar. Se ha licitado otra vez de nuevo, porque cada cierto tiempo hay que hacerlo, los puntos negros de carreteras del territorio. Los puntos negros de concentración de accidentes. Es que no me gusta la terminología punto negro, es de concentración de accidentes. Sí. Vale. Hablábamos a largo plazo, pero en el corto también estamos viendo, pues bueno, cómo se están desarrollando, usted lo decía, ¿no? Esto no se para y continúan las obras, continúan los trabajos. Por ejemplo, veíamos una obra que ya creo que está casi terminada en el puerto de Herrera, en esa curva de la Herradura. También ha comenzado el diseño de la nueva variante del Burgo. ¿Cuáles van a ser esas obras que vamos a poder ver sobre el tema del Burgo? Una aclaración, porque hay preocupación tanto en el Ayuntamiento del Burgo como en la Junta Administrativa de Gaceta. Lo que en estos momentos existe es la licitación del proyecto constructivo. O sea, no es una obra que se vaya a hacer inmediatamente. Sí, se está con el proyecto. Es decir, es una cosa que el Partido Popular había iniciado la licitación, y entonces ahora lo que se va a hacer es que, según el diseño que se ha hecho desde el departamento, a ver cuál es la solución constructiva. Entonces, pero eso es un proceso que, en principio, la licitación es de un año, con lo cual a lo largo de la legislatura veremos. Y es más, tengo el compromiso, además ya hecho tanto con la alcaldesa del Burgo como con el presidente de la Junta Administrativa de Gaceta, de que en la primera quincena de septiembre voy a ir a los dos sitios a explicar exactamente cuál es el procedimiento, porque se ha creado una situación de malestar social y, desde luego, este Ejecutivo lo que no quiere hacer es generar problemas, sino explicar las cosas que se van a hacer y cómo se van a hacer. Y, sin embargo, eso, pues bueno, a más medio plazo, no, con ese proyecto, decía en cuanto a los plazos, también un año para que esté, pero esas obras inmediatas, ¿no? Las veíamos en el puerto de Herrera, incluso hoy mismo nuestra compañera Gemma Espinosa nos pasaba que había visto en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, pues cómo salía ya la licitación para mejorar la caída de rocas, o sea, para evitar y ganar en seguridad en la Puebla de la Barca. Sí, en la Puebla de la Barca tenemos una deuda histórica, casi tienen las carreteras. Es una zona, es un risco, el nombre ya lo dice, donde hay una situación de que frecuentes desprendimientos. Una de las primeras decisiones que se tomaron cuando llegué al departamento es el cierre de esa vía. Se estaba trabajando ya en el departamento en un proyecto, ese proyecto ya está hecho, desde el punto de vista técnico, es como una especie de tela flexible para poder asumir, incluso alguna zona del riesgo se va a eliminar roca para que haya menos riesgo, y lo hemos hecho la licitación incluso de manera urgente para ver si para el año que viene ya esta situación está solventada. No parece adecuado ni conveniente, teniendo la competencia, que tengamos una carretera cerrada en el territorio. Cuando comenzábamos esta entrevista nos hablaba de esos retos que tiene pendiente, de ese plan foral. Pues bueno, también hablamos del PICA y hablaba también de las inversiones. Siendo la situación económica la que es, ¿cree que va a haber margen para poder hacer grandes inversiones dentro de su departamento? Yo desde aquí tengo que decir que sí. Tengo que luchar con el Departamento de Hacienda para que tengamos más inversión, pero no tanto por el tema de, nunca mejor dicho, de gastar por gastar, sino porque las inversiones públicas en carreteras suponen mantenimiento de empleo y también que las empresas sigan trabajando. Entonces, en eso ya va a ser claro el reto y el interés. También es un interés compartido por parte del Gobierno, es decir, tenemos que poner los recursos que los ciudadanos dan a las instituciones a trabajar, y donde se ponen a trabajar es dando servicios
y haciendo inversión pública. Y en ese terreno vamos a hacer. Y sí que otro de los retos que también me parece importante y unido también al tema de la inversión es lo que se refiere al ámbito logístico. El ámbito logístico es un compromiso de este gobierno foral, del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, y entonces el departamento, en lo que corresponde a infraestructuras viarias, va a apoyar aquellos proyectos, aquellas necesidades en polígonos industriales. Si conseguimos que el aeropuerto de Foronda tenga las 24 horas y consiga el puesto de inspección fronteriza, tenemos el proyecto VIAC y habrá que hacer algún enlace con el aeropuerto. Es decir, es muy importante que todas las cosas que se hagan desde el Departamento de Infraestructuras Viarias, en este caso de inversión, repercutan en que Álava sea atractiva y que las potencialidades que tenemos, y una de ellas es un cruce de caminos y centros logísticos, las pongamos en marcha. Y también, y por último, y no por eso menos importante, el departamento va a seguir manteniendo las políticas subvencionadas del transporte, el peaje social, tanto en la AP1 con la AP68. Además, lo vamos a hacer con mucha satisfacción, porque son iniciativas que en su momento el Partido Socialista puso encima de la mesa cuando estaba en la oposición, igual que el transporte, las ayudas al transporte universitario y las ayudas también al transporte de secundarias, porque esas necesidades existen en los ciudadanos y también las podemos complementar. Nos queda ya muy poquito para acercarnos a las 9, pero como diputado en movilidad le quería preguntar también sobre otras inversiones, ¿no? Se está llevando a cabo el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Contábamos aquí en Radio Vitoria que se iban a destinar 44 millones para el tren de alta velocidad en Araba, 5 para esa estación de tren cuando entre la alta velocidad. Sí que ha habido debate sobre dónde debe estar esa estación, si en la calle Dato reformándose, si en las Trianas. No sé cómo asiste a este debate, cuál sería su preferencia y también si considera que esa inversión es suficiente para poder cumplir los plazos. Bueno, vamos a ver, en estos momentos lo que existe por parte del Partido Popular es un reclamo electoral y reconocer que durante 4 años no se ha preocupado de Álava y que en los proyectos de movilidad el Partido Popular ni ha estado ni se les espera. De hecho, por ejemplo, la ministra me parece que ha venido 2 veces, tuvo muchas reuniones con el señor Maroto y con el señor Javier de Andrés, pero en estos momentos la realidad es que después de 4 años la gestión de movilidad y de compromiso con el tren de alta velocidad y con el ámbito de la estación del tren es cero. Ahora hay mucho reclamo electoral y los ciudadanos tienen que decidir, porque es que no se ha hecho nada. No van a poder valorar nada más allá de poner dígitos en los presupuestos. En cuanto a la estación del tren, lo que tenemos que conseguir, a ver si en Álava somos capaces, y habrá que trabajar desde el punto de vista de las instituciones, es que exista un único proyecto, que no tengamos que estar continuamente planteándonos 2 o 3. Y es que ni Álava ni Vitoria da para tanto. Entonces habrá que ponerse claro si el tren de alta velocidad, qué necesidades hay, y tendremos que trabajar desde las instituciones. Pero sí que quiero recordar una cosa. La Diputación va a tener, y mi departamento, un compromiso muy claro con los proyectos de movilidad de Vitoria-Gasteiz. Y eso significa que las nuevas ampliaciones del tranvía van a tener no solamente el apoyo político, sino también el apoyo presupuestario, como siempre se ha hecho desde la Diputación respecto al tranvía e incluso cuando hemos aportado la estación de autobuses. Que eso me parece relevante, porque el hecho de que en Vitoria-Gasteiz exista una movilidad excelente ayuda mucho a la movilidad de todo el territorio. Compromiso importante de la Diputación con el tranvía tan apreciado por los gasteiztarras. Pues nos acercamos ya a las 9 de la mañana. Vamos a escuchar las señales horarias. Lo estamos haciendo Josu López Ubierna, diputado en Movilidad e Infraestructuras Viarias. Muchas gracias. Eskerrik asko. Agur.